Hemos estado estudiando este capítulo de Proverbios, más bien esta sección de Proverbios, y nos hemos detenido, nos hemos ido un tanto despacio porque queremos extraer todas las lecciones. La semana pasada estudiamos los versículos 30 y 31 que dicen lo siguiente: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Aquí el proverbista describe una escena que llamó su atención. Él va caminando y observa una propiedad. El hombre no estaba presente, el dueño de la propiedad, pero sus hábitos ahí estaban presentes y se mostraban en esa cerca y en ese campo descuidado. Por eso el proverbista describe muy bien al dueño de esa propiedad, sin verlo, sin conocerlo, sin platicar con él. Lo describe como perezoso y falta de entendimiento, falto de entendimiento. Y aprendimos nosotros la semana pasada, entre varias cosas, que la tragedia más grande no es lo que había crecido en ese campo, que eran espinos y que eran ortigas. La tragedia más grande era lo que no había crecido. Y lo que no había crecido era una gran cosecha. Esa era una gran pérdida. Y aprendimos que muchos nos privamos de una gran cosecha a causa de nuestra flojera, a causa de nuestra necedad, a causa de los pecados que dejamos crecer en nuestra vida, como este perezoso y falto de entendimiento. También aprendimos que aquí había una gran advertencia, porque la ruina no llegó de golpe a este hombre, llegó poco a poquito. No hubo un incendio, no hubo un terremoto, no hubo una invasión, no hubo una sequía, sino que esa hierba mala empezó a crecer poco a poco, esa cerca de piedra empezó a caerse poco a poco, y así a muchos nos llega la ruina. No atendemos los asuntos que debemos que atender, y las cosas van empeorando poco a poco, y no hacemos nada, no hacemos lo que debiéramos. Nos convertimos en perezosos y faltos de entendimiento, y es cuando llega la ruina. Eso fue lo que estudiamos nosotros en los versículos 31 y 32. El día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos estudiando el versículo 32, más bien 30 y 31 la semana pasada, y hoy estudiaremos el versículo 32, que es el corazón de esta sección. Dice el comentarista bíblico Derek Kinder: el sabio aprende por observación lo que el necio aprende por experiencia. Hay mucha sabiduría en esta frase, mis hermanos, y es lo que quisiera resaltar el día de hoy. Que salgamos con el deseo de no aprender a través del dolor, que veamos las vidas a nuestro alrededor y que aprendamos de ellas para no cometer los mismos errores, los mismos pecados. El sabio aprende por observación lo que el necio aprende por experiencia. Miren lo que dice el versículo 32, que ahí lo tenemos en pantalla. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Este es el versículo que es el corazón de esta sección, como les decía. Es el protagonista aquí. Ya el protagonista aquí ha cambiado. En los primeros dos versículos el protagonista era el perezoso y falto de entendimiento, pero ahora el protagonista es el sabio. Se refiere a él mismo. Es muy interesante este versículo porque el sabio no solo observa el campo, ¿te das cuenta? Él reflexiona sobre ese campo, extrae una lección y recibe la instrucción. Esta progresión es muy importante. Este hombre sabio
ve, reflexiona, extrae la lección y la recibe en el corazón. Esta progresión es importante y debemos de aprenderla, debemos de atesorarla, porque podría haber reflexionado sin sacar una lección y simplemente decir, ¡ay, qué persona tan floja! Y seguirse de largo. O quizá podría haber reflexionado y sacado una lección, pero no haber recibido esa instrucción y decir, eso a mí no me va a pasar, y seguir de largo. Mas sin embargo, el sabio vio con mucha atención y luego esa imagen lo hizo pensar y ahí encontró una valiosa lección que él decidió atesorar. ¿Te das cuenta? La progresión es muy importante esto, porque muchos observan, pero muy pocos reflexionan y mucho menos cambian su vida. Pensemos en este ejemplo muy común. ¿Alguna vez has pasado junto a un accidente automovilístico? Ves si hay un accidente. Es muy interesante observar lo que sucede cuando las personas pasan por ahí, por ese accidente. Algunos simplemente lo ven y se siguen. Algunos incluso disminuyen la velocidad porque quieren verlo detenidamente. Pero lo que ocurre con cada persona que observa ese accidente es interesante. Incluso seguramente a ti te sucede cuando manejas. Ves el accidente y algunas personas simplemente lo miran y siguen manejando igual como si nada hubiera pasado. Nada más híjole, qué golpe. O va a estar carísimo eso. O espero que las personas estén bien y se siguen como siempre. Pero otras personas piensan, yo podría haber sido el conductor de ese automóvil. Yo pudiera haber sido la persona que ahorita está necesitando ayuda. Necesito tener más cuidado, necesito ser más precavido, necesito manejar con más atención sin que nada me distraiga. ¿Te das cuenta? Este tipo de personas reflexiona, extrae una lección y recibe esa instrucción y cambia su forma de manejar. El accidente fue el mismo para todos, pero solamente algunos aprenden la lección. Y parecería que es lo que dijo el pastor Chance en el sermón, ¿verdad? 2 grupos, la misma lección y 2 formas de responder al mismo evento. Eso es precisamente lo que sucede aquí en Proverbios 24. Muchos pasan junto a ese campo abandonado, muchos pasan. Pero solamente el sabio recibió la instrucción que estaba ahí a la vista de todos, solo él. Es interesante que el perezoso veía ese campo probablemente todos los días lo veía. El sabio también lo vio, pero solamente uno entendió la lección. Porque la sabiduría consiste en aprender de errores que no necesariamente fueron nuestros. Que Dios nos ayude a aprender de esa manera y dejar ese tipo de pensamiento de que a mí eso no me va a pasar. O ver las cosas muy a la ligera. No, es triste, pero quien no aprende de los errores ajenos generalmente terminará aprendiendo de los propios, pero con mucho dolor. Los necios necesitan experimentar las consecuencias para entender. Tristemente, así hay muchas personas. Tienen que pasar por el dolor para entonces sí entender. Esa es una característica de los necios. Mientras que los sabios aprenden observando las consecuencias del necio. Mi hermano, no esperes a experimentar las consecuencias para aprender la lección. La sabiduría aprende temprano, antes que los espinos crezcan, antes que el muro de piedra caiga. Esa es la característica del sabio.
preguntas de aplicación. ¿Están listos? Ahí les va. Agarremos aire. ¿Soy una persona que aprende de los errores ajenos o necesito sufrir las consecuencias personalmente? A veces decimos, él solo aprende con dolor. No va a entender de otra manera. No va a entender, tristemente no va a entender de otra manera. Siguiente pregunta. ¿Qué campo descuidado he visto en la vida de otros que debería de motivarme a examinar mi propia vida? ¿Qué campos descuidados he visto en la vida de otros que debería de motivarme a hacer cambios en mi propia vida? Siguiente pregunta. ¿Estoy aprendiendo de las caídas de otros o simplemente los estoy criticando? ¿Estoy aprendiendo de las caídas de otros o simplemente los estoy criticando? Hay una diferencia muy grande. Después de esta introducción, vamos a analizar este versículo. Miren lo que dice Proverbios 24:32. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Aquí tenemos dos palabras que están en amarillo ahí en su pantalla. Miré y vi. Aparentemente iguales, pero no lo son. La palabra para mirar en el hebreo tiene un énfasis mucho más fuerte que el que tenemos nosotros en el español. Indica mirar, pero es una mirada fija, implica observar con mucha atención y luego reflexionar. Al ver la persona u objeto, la mente empieza a desarrollar razonamientos. Así es de que no simplemente es echar un vistazo, es como si dijera, me detuve a observar cuidadosamente, como queriendo extraer todos los detalles. A eso se refiere cuando dice, miré. Al respecto, Charles Spurgeon dice lo siguiente: considera bien todo lo que veas y no lo verás en vano. Encontrarás libros y sermones en todas partes, en la tierra y en el mar, y abajo y en los cielos. Aprenderás de toda bestia, de toda ave, de todo pez y de todo insecto, y de toda planta útil o inútil que brota de la tierra. Aprenderás de todo ello si observas y consideras con mucha atención. Eso es lo que nos está invitando el proverbista cuando dice, miré. No simplemente agarró y pasó, no. Miré. Y luego usa la palabra vi. Lo vi. Este es el verbo más común para percibir, para darse cuenta. Aquí parece enfatizar la comprensión que llega de la observación anterior. Por lo tanto, aunque mirar y ver se repiten para hacer la rima hebrea, aquí se nos está presentando una progresión. El proverbista no solamente vio el campo, primero lo observó cuidadosamente, extrayendo los detalles. Después reflexionó sobre lo que estaba viendo y finalmente aprendió una lección para su propia vida. ¿Alcanzas a ver la progresión? Esta es una progresión que debemos de aprender en nuestra vida y nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, mucho dolor que es innecesario. Aquí hay una gran lección que nos quiere dar el proverbista, aparte de mirar cuidadosamente. El perezoso probablemente veía ese campo todos los días, pero nunca lo vio realmente. ¿Te das cuenta la diferencia? Por otro lado, el sabio pasó solo una vez y aprendió una lección para toda la vida. Solo una vez y agarró esa lección. Por lo tanto, no es suficiente tener los ojos abiertos.
Se necesita un corazón enseñable, para lo cual debemos de rogarle a Dios que nos lo dé. Nuevamente, el mismo campo, dos pares de ojos y el resultado fue diferente. Porque cuántas lecciones, mis hermanos, cuántas lecciones no han pasado enfrente de nosotros y no las percibimos. Hasta que es muy tarde. Si hubiera puesto atención, si hubiera aprendido de esa lección, porque no tenemos un corazón enseñable, nos cerramos, creemos que estamos en lo correcto y nada nos saca de ahí. ¿Que ya no hable? Pues si soy el maestro, ¿cómo no voy a hablar? Ah, ya sé, ya te entendí. Ok, bueno, gracias. Sí. Gracias por venir a felicitarme por el Día del Padre. No, lo que pasa es que tenía el teléfono abierto, no estaba en mute. Los que se entren por el teléfono, acuérdense de poner en mute su teléfono, porque a veces se quedan abiertos y nos echamos el chisme de todo lo que pasa en sus casas. Así es de que pónganlo en mute. A mí se me olvida a veces, como ahorita se me olvidó ponerlo en mute, pero gracias a mi esposa que está al pendiente. ¿Cuántas lecciones no han pasado enfrente de nosotros, mis hermanos, y en realidad no hemos puesto atención como deberíamos y hemos pasado por dolor innecesario? Y mira los ejemplos que tenemos en la Biblia. Piensa el caso de Judas, caminó con el Señor Jesucristo y terminó ahorcándose. Los fariseos tenían acceso a las Escrituras y mira lo que fue su vida que predicaba el pastor en esta mañana. Demas estuvo con Pablo y terminó amando el mundo y el perezoso que tenemos aquí. Tan cerca de una lección, pero con un corazón necio para no adquirirla. Muchas veces hemos estado nosotros en esa situación. Así que el sabio no solo acumula información, sino que la convierte en sabiduría, la convierte en una lección de vida. Debemos aprender a observar con un corazón enseñable y recibir esa lección. No le hagamos caso al orgullo que cree que lo sabe todo y que eso nunca le va a pasar a él. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón enseñable, noble, sencillo, porque como dice Charles Spurgeon, hay lecciones alrededor de nosotros todos los días, pero no tenemos un corazón enseñable. Observar es una característica del Hijo de Dios. Él busca aprender de las cosas que Dios pone en su diario vivir. Entiende que Dios es soberano sobre todas las circunstancias y que Dios pone cosas, personas, circunstancias enfrente de él para que aprenda las lecciones y así obtiene sabiduría. Déjenme darles algunos ejemplos. Mira lo que dice Salmo 19:1. Hay que aprender a observar, pensar, sacar una lección y atesorarla en el corazón. Al observar los cielos, nosotros debemos de aprender acerca de la gloria de Dios. Miren lo que dice Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria. Los cielos no hablan, ¿o sí hablan? No, pero nos dicen, se comunican. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos admirar el poder de Dios, su creatividad, su grandeza. Miren lo que dice Mateo 6:26. Al ver las aves, nos enseñan a confiar en Dios. Cómo estos últimos días he disfrutado levantarme a las 10 de la madrugada y escuchar el canto de las aves. No, a las 10 ya ni están cantando, tiene que ser más temprano. Es hermoso, es hermoso. A veces me quedo escuchando y observando las aves. Nos enseñan a confiar en Dios. Mira lo que dice Mateo 6:26, tan solo al observarlas. Mira, el Señor dice, mirad,
Ahí está lo que dice el Señor Jesús. Mirad las aves de los cielos, Juanito, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Juan, tu Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Por qué afanarte, preocuparte? Si Dios cuida de ellas, cuidará también de nosotros, como dice el canto. Pero hay que observarlas. Proverbios 30, miren Proverbios 30, versículo 24 y 25. Es importante que cambiemos nuestros hábitos y aprendamos a observar, a ver, a analizar, a extraer lecciones y atesorarlas. Miré y lo puse en mi corazón, dice el proverbio. Proverbio 30, 24. 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra. ¿Qué nos pueden enseñar? ¿Qué nos puede enseñar una cosa pequeña? Y las mismas son más sabias que los sabios. ¿No han oído ese dicho de, tiene mente de hormiga o cerebro de hormiga? Muy pequeñito. Mira lo que la Biblia dice acerca de las hormigas. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Al apreciar a la hormiga se aprende que hay que estar preparado porque el invierno tarde o temprano te va a llegar. Y el invierno puede ser, no sé, una enfermedad, algo que se descompone en tu casa, la edad, tantas cosas. Va a llegar, la hormiga lo sabe y por eso se prepara. Hay muchas cosas que tú y yo deberíamos de aprender de esta hormiga, a prepararnos, porque pensamos que nunca va a llegar ese momento. Pero ¿cómo se aprende? Observando y no demeritando. Así de pequeñita la hormiga nos enseña una gran lección. Y podemos sacar muchos pasajes más que nos invitan a observar. Pero ¿quién nos enseña la importancia de aprender al observar? ¿Quién es el principal que nos anima a observar de esta manera? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, quien también observaba con un corazón enseñable. El Señor Jesucristo constantemente usó ejemplos de cosas que Él observaba. Semillas, aves, ovejas, viñedos, pescadores, puerta, etcétera. Él nos ha dado ese ejemplo de observar para aprender y para extraer lecciones. El proverbista encontró una gran lección, un día común y corriente que le trajo gran sabiduría. Hoy puede ser el día que el Señor te puede dar una gran lección, pero observa con atención. No pases por la vida solamente mirando. Aprende a observar con los ojos espirituales. Busca a Dios en cada área de tu vida. Dios está enseñando constantemente a aquellos que tienen un corazón dispuesto a aprender. El necio mira y sigue delante. El sabio mira, reflexiona, aprende y cambia. ¿Te das cuenta? Charles Spurgeon decía, considera bien todo lo que ves y no verás en vano. Considera bien todo lo que ves y no verás en vano. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Sí. Ay. Necesito lentes para adquirir sabiduría porque no los veo bien. Si quiero aplicar esta lección, necesito empezar a usar mis lentes. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? ¿Ves algo? Y lo ves así a la ligera. ¿No sería mejor, Señor, qué estás tratando de enseñarme? ¿No creemos que Dios es soberano? ¿Que no creemos en la providencia de Dios? Si vemos con atención, no veremos en vano. Siguiente pregunta. ¿Estoy demasiado ocupado para observar lo que Dios pone delante de mí? No deberíamos de estar ocupados para ver lo que Dios pone delante de nosotros. Ahora, cuando decimos ver, recuerden que no nada más es físicamente. Puede haber circunstancias de las cuales debemos de aprender.
cosas espirituales. Tercera pregunta. ¿Están listos? Ándenles, miren lo que dice aquí. ¿Necesito experimentar las consecuencias para aprender o puedo recibir la lección sin dolor? ¿Necesito experimentar las consecuencias para aprender o puedo aprender sin dolor? ¿De qué tipo eres tú, muchachito? ¿De aquellos que tienen que meter las manos al fuego para entender que el fuego quema? ¿O los deditos a los, ¿cómo se llama?, de electricidad? Ah, qué chiquillos tremendos, ¿verdad? Que metían los deditos o le metían el tenedor a la electricidad. Pero bueno, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Siguiente parte, aquí hay algo también muy interesante. Miren lo que dice, miré, ¿y qué hizo con eso que miró? Lo puso en su corazón, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Ya vimos que mirar es observar cuidadosamente y que ver es comprender o discernir. Ahora veamos este paralelismo entre lo puse en el corazón y tomé consejo, porque aquí hay algo muy interesante y nuevamente es una progresión. La expresión hebrea lo puse en mi corazón, literalmente tiene la idea de poner algo sobre el corazón, como si yo agarrara esta agua y la pongo sobre esta mesa. En el pensamiento hebreo, el corazón no era principalmente el asiento de las emociones como en nuestros días, ¿verdad? Que es Día del Amor y la Amistad y dibujan un corazoncito y cositas así. No, en el pensamiento hebreo era el centro de la voluntad, de las decisiones, es el centro de control de la persona. Así que al decir lo puse en mi corazón, no significa lo vi y me emocioné, o me entristecí, o me sentí mal, no. Significa más, porque es cuando el proverbista dice algo interesante, lo puse en mi corazón. Lo que quiere decir él es, le di importancia a eso, reflexioné seriamente sobre esa situación, permití que eso que observaba penetrara lo más profundo de mi ser. La pregunta para cada uno de nosotros no es si ponemos algo en el corazón, porque todos los días estamos poniendo cosas en el corazón, constantemente estamos poniendo cosas en el corazón. Así es de que la pregunta no es si ponemos algo en el corazón, la pregunta es, ¿qué estás poniendo en tu corazón? ¿Qué estás poniendo en tu corazón? ¿De qué llenaste tu corazón esta semana? La mayoría pone en el corazón dinero, éxito, entretenimiento, reconocimiento y a veces cosas inapropiadas, imágenes que no deberían de ver, cosas que no deberían de escuchar. En fin, ¿qué le estás poniendo en tu corazón? Aquí vemos que el sabio puso esta lección en su corazón. El proverbista decidió poner sabiduría en su corazón, porque esto es lo que vale la pena atesorar ahí en el corazón. ¿Tú qué estás atesorando en tu corazón? Definitivamente el proverbista no quiere que le suceda lo mismo que a este perezoso y falto de entendimiento, porque él quiere apreciar la bendición de Dios y por eso pone en su corazón lo que conviene, lo que ayuda. Por otro lado, tenemos aquí otra frase. Tomé consejo. Muestra que aquí ocurre algo más. La reflexión ahora produce una instrucción. Es decir, no solamente lo pensó, sino que aprendió algo y voluntariamente lo tomó. ¿Te das cuenta? Es interesante que nadie le está hablando al proverbista, pero describe la situación como si alguien le estuviera diciendo, no, mira, es que ese campo, y no, mira, como si tuviera un maestro ahí que le está enseñando.
Pues realmente sí tiene un maestro, ¿te das cuenta? ¿Quién es ese maestro? Dios. Dios por medio de su providencia está usando al perezoso para enseñarle una lección. Y es lo que expresa David en el Salmo 19. Vamos nuevamente al Salmo 19 y recuerden cuál es nuestro objetivo. Que cambiemos nuestra manera, nuestros hábitos de ver, de percibir, de analizar. Que aprendamos las lecciones de la vida que Dios nos da. Salmo 19, mire lo que dice nuevamente. Aquí parece que alguien le está hablando al proverbista, pero pues no hay nadie. ¿Quién es el que le está hablando? Providencialmente Dios. Mire lo que dice. Los cielos, ¿qué? Cuentan. Es el versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y el firmamento qué? Anuncia la obra de sus manos. Nos dice quién es Dios, cómo es Dios. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero miren el versículo 3. Esto es interesante. No hay ¿qué? Lenguaje. Ni palabras, tampoco hay palabras. Y tampoco es oída su voz. Oh, por fin, ¿nos habla o no nos habla? Aquí dice que no, pero los otros dos versículos que sí. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Versículo 4. Si te estás volviendo loco, te volverá más. Mira lo que dice. Por toda la tierra, ¿qué salió? Oh, pues salió su voz. Y hasta el extremo del mundo, ¿qué fue lo que salió? Dios se comunica. Dios se comunica con nosotros. El sabio escucha la voz de Dios incluso cuando nadie está hablando. Necesitamos vivir de una manera diferente, mis hermanos. ¿Te das cuenta? Vivimos a la carrera, no observamos a las personas, no nos damos cuenta. Tan solo aquí yo observo y muchas veces les he dicho, oramos, vemos los rostros, pero necesitamos aprender con detalle cómo son las personas, qué situaciones les rodean, cómo podemos relacionarnos mejor entre nosotros. Necesitamos vivir de una manera diferente porque Dios nos habla, Dios nos enseña. Nos sucede algo y lo primero que hacemos es berrinche. ¿Pero por qué? No es coincidencia. Dios te está hablando, Dios te está enseñando. Hay que observar, hay que analizar, hay que agarrar la lección y ponerla en el corazón. Y el Salmo 19 nos da una lección de cómo Dios se comunica con nosotros. Y hay que enseñarle a los nuestros a observar. Un consejo se toma o se deja. Aquí el proverbista dice que él observó, aquí hay un consejo y él decidió atesorarlo. Vas a observar, vas a ver, va a haber consejos, pero al final del día tú sabrás qué haces con ese consejo, como en el ejemplo del accidente. Mira lo que dice Proverbios 4:13. Tú aprendes a escuchar la voz de Dios, aprendes a observar, vas a decir, esto no es coincidencia, Dios me está enseñando, me está aconsejando. Pero mira lo que dice Proverbios 4:13. En este caso el proverbista actuó sabiamente y obtuvo el consejo, lo atesoró. Pero mira lo que dice Proverbios 4:13 y nuevamente enseña una progresión. ¿Ya lo tienen? Eso, con esas ganas, casi hasta les creo que van a llevar a los padres a lonche y les van a comprar algo muy rico. ¿Qué tiene que ver? Nada, ¿verdad? Pero tengo que decirlo porque si no, no me van a llevar a comer a ningún lado.
Miren lo que dice Proverbios 4:13. Debemos de aprender a observar que Dios nos habla en su providencia. Y una vez que hemos entendido la lección que no es coincidencia, que Dios está obrando, que Dios está usando a esa persona, a esa circunstancia, a esa situación, ¿qué hago con ese consejo? Aquí dice que debo de retenerlo. Retén el consejo. Y miren la progresión. No lo dejes. Porque lo puedo retener y luego dejar. No, dice, no lo dejes. Bueno, lo puedo tener yo en mi mano, pero no es agradable, no me gusta. ¿Y qué dice la tercera parte? Guárdalo. Y esa palabra guardar da la idea no simplemente de archivar cosas como tú en el garage que agarras y lo avientas ahí en el garage y ni te acuerdas que lo tienes. No, esto es un guardar para atesorar, para usarlo. Mira cómo termina, porque esto es tu vida. Esto es tu vida. Esos son los consejos que Dios nos da. Reténlo, no lo dejes ir, guárdalo, porque es tu vida. 3 exhortaciones en un proverbio. Así es de que esta progresión es muy importante. Poniendo todas las piezas juntas, miren cómo se ve este proverbio. Ahí tenemos la progresión. Así es como se descifra este proverbio. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la acción? Mirar. Es decir, lo llevó a la observación. Luego dice que vio, esa fue la acción, lo llevó a la comprensión. Luego dice que lo puso en el corazón, eso lo llevó a reflexionar. Finalmente tomó el consejo, es decir, lo llevó a la práctica. Así debemos de vivir nosotros, así es como vive el sabio, así es como Dios nos enseña a vivir. Así que la sabiduría comienza cuando una verdad deja de estar solamente en la mente y llega al corazón. Debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, quien escuchó perfectamente cada palabra de su Padre Celestial. Y no solo escuchó, sino que respondió con perfecta obediencia. Nosotros muchas veces escuchamos el consejo y lo olvidamos, pero nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente. Aprendamos de Él, seamos como Él. ¿Y tú? ¿Qué tal tú? ¿Vas a hacer lo mismo que el sabio o lo mismo que el perezoso? Nosotros no hemos estado en ese campo, obviamente, pero se nos ha descrito majestuosamente por el Espíritu Santo como si hubiéramos estado ahí. Seguramente Dios ya ha estado mostrando en tu corazón en qué áreas debes de aplicar esta lección en tu vida. En qué áreas hay que poner atención. Toma acción ahora mismo. Eso es lo que hace el sabio. El perezoso lo que hace es, lo deja para mañana. Lo deja. No hagas hoy lo que puedes hacer mañana, dice el sabio. Dice el necio. Mire lo que dice Proverbios 8:33. Proverbios 8:33. Y espero que todos entendamos esta lección. Ponle ahí tu nombre, ponle tu nombre, Juan. Y si te hablas con cariño, puedes decir, Juanito, atiende el consejo y sé sabio, no lo menosprecies, no lo menosprecies. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Estoy poniendo las lecciones en mi corazón o solo las pongo ahí en mi memoria? ¿Estoy poniendo las lecciones en mi corazón o solo en la memoria? Siguiente pregunta. ¿Qué consejo bíblico he estado ignorando sabiendo que debo de atesorarlo en mi corazón?
¿Qué consejo bíblico estoy ignorando? Lo sigo ignorando cuando sé que debo de atesorarlo como el proverbista en mi corazón. Tercera pregunta. ¿Qué lección está tratando de enseñarme Dios por medio de mis circunstancias actuales? ¿Qué lección me está tratando de enseñar Dios por medio de mis circunstancias actuales? ¿Cómo podríamos terminar una clase como esta? Si el Señor lo permite, la semana que entra terminaremos esta segunda lección con las consecuencias. Pero después de esto que hemos estudiado y que he estado enfatizando el ver, observar, analizar, aprender, nosotros ya vimos aquí la progresión de miré, vi, lo puse en mi corazón, tomé consejo. Así que la gran pregunta que tenemos aquí es, ¿qué haces cuando Dios te está enseñando algo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu reacción? La Biblia está llena de personas que vieron, escucharon, fueron advertidas, pero no aprendieron. No aprendieron. No quisiéramos que esto te sucediera a ti. Por eso me gustaría traerte algunos ejemplos para que si tú estás pasando por esta circunstancia, no termines de esta manera y apliques la lección de la palabra de Dios. Comencemos con la esposa de Lot. Miren lo que sucedió a esta mujer. La esposa de Lot fue advertida claramente de parte de Dios. Ve pensando en tu vida, trata de hacer el paralelismo. Dios me está advirtiendo claramente. La esposa de Lot recibió advertencias claras de parte de Dios. Es más, recibió mensajeros celestiales que le advirtieron. Se le dio una oportunidad para escapar de Sodoma. Y de hecho, ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. No puso esa advertencia en su corazón. De hecho, el Señor Jesucristo usa su vida en Lucas 17:32 y dice, acordaos de la mujer de Lot. Un ejemplo a no seguir. Ve conmigo a Génesis 24:17. Y mira lo que se le dijo a esta mujer. Y cuando los hubieron llevado afuera, los ángeles llevaron afuera a Lot y a su familia, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahí está la lección clara. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Génesis 19:17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás. Y ahí está la clave, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 26, ¿qué hizo la mujer de Lot? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió en estatua de sal. Tristemente ella vio el juicio de Dios, pero no lo puso en su corazón y rechazó el consejo. Piensa en tu vida, qué instrucciones se te han dado y dentro de ti tiendes a voltear por curiosidad. Ya saliste de Sodoma, pero Sodoma no ha salido de tu corazón, es decir, tu cambio nada más es externo. ¿Qué tal Faraón? El Faraón, rey de Egipto. Faraón es uno de los ejemplos más impresionantes allá en Éxodo capítulo del 7 al 14. Faraón fue testigo ocular del río Nilo convertido en sangre, de las plagas, de la oscuridad. Pasó el ángel de la muerte donde perecieron los primogénitos, incluyendo su propio hijo.
Él fue testigo de todo eso. Este hombre vio más milagros que la mayoría de los personajes bíblicos. Y aún así la Biblia dice que endureció su corazón. Endureció su corazón. Así es de que no toda observación produce sabiduría. Puedes observar, tienes la lección, pero no la retienes. Faraón vio mucho más que este proverbista y aprendió mucho menos. Mis hermanos, cuántos sermones, cuántos consejos, cuántas lecciones y seguimos en el mismo pecado una y otra vez, como predicaba el pastor Chance en esta mañana. Ese es el caso de Faraón. Pero quizá el caso más trágico que encontramos en la Biblia es el de Judas. El de Judas, Judas Iscariote. Es triste porque Judas vio a Cristo Jesús, escuchó a Cristo Jesús personalmente, caminó con el Señor, presenció los milagros del Señor Jesucristo. Por 3 años anduvo ahí con Él y aún así no puso esa verdad en su corazón. Si alguien podía haber aprendido por observación, era Judas Iscariote. Él vio todo, escuchó todo, una predicación expositiva, pura, limpia, directa. El maestro estaba ahí, no había pretexto, pero Judas terminó ahorcándose porque entregó al Señor Jesucristo. Judas observó, Judas escuchó, pero no puso las lecciones en su corazón. Mi hermano, ¿dónde estás poniendo todas estas lecciones? ¿Nada más ahí en la memoria? ¿O realmente las estás atesorando en tu corazón? Pero no quisiera terminar de una manera tan trágica la clase. Es Día del Padre. Necesitamos otro ejemplo, déjenme buscar. ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal Pedro? Pedro es otro buen ejemplo de la Biblia, pero Pedro es diferente a los anteriores. Pedro, pues, caminó también con el Señor Jesús, aprendió del Señor Jesús, estuvo con el Señor Jesús, al igual que Judas, la misma lección, el mismo maestro, 2 personajes diferentes. Pedro en muchas ocasiones actuó impulsivamente y tropezó gravemente varias veces, pero hay una diferencia grande entre Pedro y Judas. Ve conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Versículo 61. Ahora sí, vayan al libro correcto, Lucas 22, 61 y 62. Miren la diferencia. Después de que Pedro niega al Señor Jesucristo, canta el gallo. Miren lo que sucede aquí. ¿Qué imagen, qué fotografía tenemos aquí? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué hizo el Señor? Miró a Pedro. Y tuvo que haber sido una mirada especial. Sus ojos su rostro tuvo que haber tenido una expresión diferente para Pedro. Porque miren lo que sucede enseguida. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró. Pero no nada más lloró, dice que lloró amargamente. Ese es un corazón que se ha arrepentido. Ese es un corazón que ha aprendido la lección y no quiere seguir igual. Ve conmigo a Juan 21, 17.
Cuando el Señor vio a Pedro, recibió la lección, la puso en su corazón, tomó el consejo y fue transformado. Miren lo que dice el versículo 17 de Juan 21. El Señor Jesucristo viene a Pedro, le pregunta que si lo ama. Por tercera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y si tú vas a Hechos capítulo 2, Pedro predica el primer mensaje evangelístico con todo valor y se convierte en 3,000 personas. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? La diferencia entre el sabio y el necio no es que uno vea más cosas que el otro, no, tienen la misma información, tienen el mismo acceso. La diferencia está en qué hacen con eso que Dios les ha mostrado. Faraón vio y endureció su corazón, Israel vio y murmuró, Saúl vio y se justificó, la esposa de Lot vio y se volvió, Judas vio y permaneció incrédulo, pero Pedro vio y lloró amargamente porque se arrepintió y fue transformado. Yo no sé cuál sea tu vida, yo no sé qué está trayendo Dios a tu mente en este momento, pero la pregunta para ti es: ¿qué harás con esta lección del campo del perezoso? ¿Qué vas a hacer con esta lección? Y realmente, si somos honestos, pues todos fallamos, no hay perfección en nosotros. La mayoría de veces quizás nos parecemos más a Faraón, o a Saúl, o a Judas, que al proverbista. Hemos recibido advertencias, hemos visto muchas consecuencias, hemos escuchado sermones, hemos leído la palabra de Dios y muchas veces permanecemos igual. Pero aún así hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús, porque el Señor Jesucristo no solo vino para salvar pecadores como tú o como yo, vino también a enseñar sabiduría y vino a darnos un corazón nuevo para que vivamos de una manera diferente. Dios hace una gran promesa en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. El problema del perezoso no era falta de información o falta de energía o falta de oportunidades. El problema del perezoso era que necesitaba un nuevo corazón. Quizá tú necesitas un nuevo corazón. Quizá tú realmente no tienes una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús y por eso estás en la misma situación todo el tiempo. Pero ¿qué van a pensar de mí tantos años yendo a la iglesia y decir que apenas hice profesión de fe? Preferible que hagas profesión de fe ahorita a que sigas rumbo al infierno. Analiza tu vida, ve cuál es tu situación. Para el perezoso la solución no era trabajar y trabajar en el campo, porque el campo volvería a ensuciarse, volvería a crecer hierba mala. La solución no era arreglar la cerca, porque con el tiempo esa cerca se iba a deteriorar otra vez. La solución para el perezoso comenzaba con un cambio de corazón que solo Cristo Jesús puede hacer. Acude al Señor Jesucristo, pídele que realmente te dé un corazón que le ame, que admire su palabra, que se deleite en ella. Analiza tu vida. Y si tú ya estás en Cristo Jesús, ruégale al Señor que se te santifique, que te ayude a ser una persona sabia, que te ayude a pensar como Cristo Jesús. No salgas hoy admirando la sabiduría del proverbista, sal preguntándote: ¿qué voy a hacer con esta lección? El necio observa y sigue igual, pero el sabio recibe el consejo.
Solamente Cristo puede hacer el cambio, porque Cristo Jesús no vino nada más a informarte, Él vino a transformarte. Tú en tus fuerzas no puedes, acude a Cristo Jesús. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Amén. Ya casi vamos a celebrar a los padres con esta gran fiesta sorpresa que le hemos preparado ahí en casa, ¿verdad? ¿Por qué se ríe? Pregunta de aplicación. ¿Me parezco más a Pedro o a Judas cuando soy confrontado? ¿Me parezco más a Pedro o a Judas cuando soy confrontado? Pedro de Hechos para acá, no me van a salir que Pedro de Hechos para atrás en los evangelios, no sean tramposos. El Pedro transformado, el Pedro restaurado. No, pues es que Pedro también se hundió. No, agárrame al Pedro de Hechos. Siguiente pregunta. ¿Estoy respondiendo a la corrección con humildad o con resistencia? ¿Estoy respondiendo a la corrección con humildad o con resistencia? Última pregunta. ¿He acudido a Cristo para recibir verdaderamente un nuevo corazón? Quizá la pregunta más importante de toda esta lección. En otras palabras, ¿realmente eres salvo? ¿Realmente Dios ha cambiado tu corazón? Es entre tú y yo, pero vale la pena analizarnos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, queja?